el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Los fariseos andaban expiando a Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 16 y siguiente. Nos va a hablar el Señor cómo debemos tratar a los chismosos. Usted a veces no sabe qué decirle a una persona que viene a darle información de otro y usted no le está preguntando. Usted no sabe cómo tratar a una persona que viene a usted a hablar mal del prójimo. Usted no sabe cómo hacer. Escuche este evangelio y hoy va a aprender cómo se tratan los chismosos. Y les digo, a Jesús no le gustan los chismosos. Va a decir el evangelio, Jesús miró con ira, con rabia a los fariseos que andaban expiándolo y chismoseando. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo David a Saúl: Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó: Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho, y él un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó: El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo: Ve y que el Señor te acompañe. Tomó David el cayado que siempre llevaba consigo, escogió en el arroyo 5 piedras bien lisas, las puso en su morral y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó: No, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió: Acércate, que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó: Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel, y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas
ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, éste corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió y lo mató, sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: bendito sea el Señor. Todos: ¡Bendito sea el Señor! Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. ¡Bendito sea el Señor! Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. ¡Bendito sea el Señor! Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. ¡Bendito sea el Señor! Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya. San Mateo capítulo 4 versículo 23. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía la mano tullida. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, les dijo al hombre: extiende tu mano.
la extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder dejarle de lado el chisme, la envidia, el deseo de venganza, de odio contra el otro. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos, quienes a esta hora del día están escuchando el Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Me alegra mucho poder compartir con ustedes y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la envidia en los fariseos. La envidia en los fariseos era tan grande, tan grande, tan grande, que no miraban las cosas buenas en Jesús, sino que solo querían ver cómo poder dañarlo, cómo poder destruirlo, cómo poder acabarlo. Y no les importó que Jesús hiciera el bien, que Jesús sanara enfermos, que Jesús ayudara a las personas. Lo que querían era acabarlo porque lo miraban como un enemigo, lo miraban como una amenaza, lo miraban como un rival. Y como tenían todos estos conceptos de Jesús, y como tenían todas estas maneras de ver a Jesús, entonces lo fundamental de los fariseos, lo fundamental de los enemigos de Jesús, era acabar con él. Inclusive quitarle la vida si era preciso, quitarle la vida si era posible. Hasta allá llega la envidia, ¿saben? El deseo de odio, de venganza, el deseo de hacerle daño a la otra persona puede también ocasionar la muerte de esa otra persona, y eso no importa. Y esos límites no se ven. Hasta allá llegaron los fariseos. Y uno se pone a escuchar este evangelio y llega y dice: Naguará, qué fariseo bien malos con Jesús. Había un hombre que estaba enfermo. Había un hombre que tenía la mano paralítica o tullida. Y aquel hombre estaba sufriendo. Y Jesús quería hacer por ese hombre algo bueno. Jesús quería hacer por esa persona algo bueno.
quería sanarle, quería liberarle, quería ayudarle. Y resulta que los fariseos no les importó el bien de la persona, no les importó que les diera la salud, no les importó que les concediera el regalo de poderlo sanar, no tenían las mismas alegrías que Cristo o el mismo corazón. Y entonces cuando vieron que Jesús sanó a aquel hombre de la mano tullida, pues se enfadaron, se llenaron de rabia, se llenaron de molestia, aunque había un bien. Aunque lo que Jesús quiso hacer fue ayudar a un hombre que estaba con la mano tullida. Imagínense ustedes, una persona de mano tullida, una persona de mano paralítica, una persona con su mano enferma, estando muy mal, estando afectado, se acerca a Jesús, Jesús le concede la salud. Aquella persona se llenó de gran alegría, aquella persona se llenó de gran entusiasmo, aquella persona se llenó de gozo, pues, porque el maestro la había sanado. Pero los fariseos se llenaron de rabia, los fariseos se llenaron de ira, los fariseos se llenaron de molestia. Pero a Jesús no le importó, y Jesús le dice en este evangelio que es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o dejarla morir. Y ellos no dijeron nada, ellos no contestaron nada, a ellos no les importó eso. A ellos no les interesó nada el bien que pudieran hacerle a una persona. ¿Se le puede salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos se quedan callados. Ellos observaron. Y cuando Jesús actuó, entonces vino la envidia. Vino el deseo de venganza, vino la acción. Y en la vida nos vamos a encontrar una serie de personas que son idénticas a los fariseos de este evangelio, a las que le van a doler los éxitos de nosotros, a las que le van a doler las bendiciones, a las que le van a doler las obras de caridad que hagamos, a las que le van a doler las obras de misericordia, las ayudas que realizamos, sí le van a doler. Sí. Y como le van a doler, van a expresarse de forma negativa, fea, sucia, tosca y torpe acerca del trabajo que nosotros hacemos. Miren, cuando ustedes y yo estemos hablando con alguien, cuando ustedes y yo estemos conversando con alguien y venga ese alguien a hablarnos feo y mal de otra persona, vamos a decirle un momentico, no seas fariseo. Deja de hablar del prójimo, deja de hablar del otro en mi ausencia, en su ausencia. No me interesa la vida de él, no me interesa lo que hagan, no nos metamos en la vida de él, hablemos de nosotros. Hablemos de lo que nosotros hacemos. Porque el fariseo es aquel que anda buscando cómo hablar de otra persona para criticarlo. Cómo hablar de otra persona para meter la uña y escarbar la herida y hacer daño. Eso es un fariseo. Aquel que al hablar de otra persona habla con rabia, con ira, con resentimiento, habla feo. Eso es un fariseo. Eso es un fariseo. Cuando te lleguen con chismes, cuando te lleguen con cuentos, cuando te lleguen con historias de tu vecino, de tu vecina, de tu amigo, de tu amiga, de un familiar, de alguna persona, no le creas. Cuando te lleguen con cuentos, historias, dígale, ya va un momentico. Es que esa no es tu vida y no se meta. Deja de ser metiche. Deja de ser salido. El día en que nosotros enseñemos a los fariseos a no criticar, a no hablar de las personas, entonces los fariseos aprenderán a dejar de lado los chismes, aprenderán a dejar de lado los señalamientos, aprenderán a dejar de lado todo este mundo de vagabundería, de chismorretería, dejarán de lado el meterse en la vida del otro. Pero debemos enseñarlos. Si ustedes y yo no le colocamos un parado a los chismosos,
A los fariseos que andan espiándonos, que andan hablando del otro, que andan criticando, que andan buscando fallas para poder señalar, apuntar, para poder levantar un testimonio de otra persona, entonces seguirán siendo las mismas personas. Hay chismosos en el mundo, ¿saben por qué? Porque a nosotros nos gusta el chisme, porque a nosotros nos gusta escucharlos, porque a nosotros nos gusta oírlos. Porque nosotros todavía no le hemos dicho un momentico, no venga aquí con chisme. A mí no me importa lo que tú hayas expiado de aquella persona, lo que tú hayas averiguado. No, señor, esa es la vida de esa persona. Y yo no tengo tiempo para andar metido en la vida de esa persona. Miren, yo les digo algo a ustedes. Cuando una persona llega a nosotros y se nos acerca, yo no sé si le ha pasado, y nos dice, mire fulano, mire sutano, mire merengano, le tengo algo que decir. Usted le dice, a ver, dígame. No, pero ahorita yo no se lo voy a decir, se lo digo después, porque necesito estar solo más tarde. No se preocupe que yo lo voy a decir. Yo le puedo asegurar a usted que pasará todo el día, si es preciso toda la noche, usted pensando, usted imaginando, su cabeza estará dando vueltas para ver qué es lo que aquella persona le quería decir. Y si es cercana, y si es una persona importante en la vida, le aseguro que tendrá esa intriga, ese desespero interno por saber lo que le vaya a decir. Porque así somos nosotros los seres humanos. Porque así somos las personas, somos curiosas por naturaleza. Queremos saber lo que las otras personas nos tengan que decir. Queremos saber los cuentos, las historias. Queremos saber todo. Y cuando alguien viene y nos dice algo, tengo que decirle, pero en este momento no puedo decírselo, se lo voy a decir después. Eso nos causa curiosidad. Nos causa curiosidad. Cuando una persona venga a decirle a usted, tengo que decirle algo de fulano, de sutano, de merengano, dígale, a mí no me hable del prójimo. Pero es que es algo importante, a mí no me interesa. Pero es algo que esa persona estaba hablando de usted. ¿Y a mí qué? Que hable, que diga. Los chismes hay que cortarlos de raíz. Los chismes hay que darles un parao. Y a los chismosos también. A los chismosos también. Entonces hoy el Evangelio nos enseña que por envidia la gente anda expiando a las otras personas. ¿Por qué los fariseos envidiaban a Jesús? En este Evangelio vamos a buscarlo, el Evangelio de este día, para poderlo meditar dentro de unos minuticos. Vamos a buscarlo, el Evangelio de hoy. ¿Por qué los fariseos envidiaban a Jesús? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la causa? Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué los fariseos andaban detrás de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros y ellos no podían. Porque Jesús reunía muchísima gente y ellos no podían. Porque Jesús le daba de comer a la gente y ellos no podían, no lo hacían. Miren, los fariseos eran ricos, tenían plata, tenían una buena posición, eran adinerados. Los fariseos del tiempo de Jesús, pues bueno, tenían un conocimiento amplio de muchas cosas, eran respetados por la gente los amaba, los quería. Pero aún teniendo tantos dones y tantos carismas, cuando vieron a Jesús, a un carpintero cercano, a un carpintero querido, a un hijo de carpintero amado por la gente, sintieron envidia. Pues claro, ¿quién quiere ver ojos bonitos en cara ajena? Nadie. Y entonces buscaban la manera de destruir y acabar a Jesús. Porque ellos no podían hacer los milagros, porque no podían darle de comer a tanta gente, porque no se consideraban hijos de Dios. Y venían a destruir a Jesús. Y una de las formas más eficaces para destruir a una persona comenzaba con la forma de hablar, con la lengua. Y empezaron a criticarlo, y empezaron a señalarlo, y empezaron a levantar falsos testimonios. Tanto que andaban expiando a Jesús, no para aprender. No, era donde Jesús estuviera, ahí estaban los fariseos. Usted no ve y no le parece raro que en la mayoría de los evangelios que hemos escuchado estaban los escribas, los fariseos, los saduceos. Pero no era que estaban para aprender. Pero no era que estaban para seguir a Jesús.
Ellos no estaban para que Jesús les ayudara a convertirse, no. Ellos estaban en función de poder saber qué era lo que Jesús hacía y poderlo condenar y poderlo acusar. No eran para recibir una enseñanza, era para destruir a una persona. Eran para acabar a Jesús con su chisme, con su cuento. Y así hay personas en la vida. Personas que van a la iglesia a chismear, personas que van a la iglesia a levantar testimonio falso de otros. Personas que van a la iglesia a criticar, a darle a las sin huesos allá, a darle a las sin huesos parejo. Oye, no seamos fariseos en la vida. No hagamos este tipo de cosas. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 1 y siguiente. Para que ustedes y yo aprendamos a descubrir a un fariseo. Para que ustedes y yo aprendamos a descubrir a un chismoso. ¿Cómo enfrentar a un chismoso? Oído al tambor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. La sinagoga era el templo. La sinagoga fue el escenario y hoy día podemos decir que es la iglesia o es el templo. Hoy día podemos decir que es el lugar donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, en la catequesis o en la reunión. Miren, los fariseos están en todos lados, hasta dentro de la iglesia. Por eso es que la gente dice, ¿y por qué será que dentro de la iglesia hay hipócritas? Dentro de la iglesia, pues ya en el tiempo de Jesús estaban. Ya en el tiempo de Jesús existía. Mire señora, eso no es nuevo. Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía la mano tullida y se dio cuenta que había una persona con la mano enferma. Jesús sabía que habían fariseos, Jesús sabía que habían saduceos, Jesús sabía que habían todo tipo de personas. Pero a él no le importó. Miren la libertad que tenía Jesús. Y miren que en esta libertad, él sabiendo las cosas que podían pasar, sabiendo las personas que podían haber, a él no le importó eso. Ustedes y yo no podemos andar traumados en la vida. Porque a veces decimos, ay, ¿qué va a decir la gente? Ay, que si yo hago esto, esta ayuda o hago esta acción buena, la gente me va a criticar. Pues lo van a criticar así no la haga. Lo van a criticar por hacerla. ¿Cuál es el problema? Oigan, Jesús vio y se dio cuenta que había un hombre con la mano tullida, enferma. Había un necesitado. Los fariseos estaban espiándolo para ver si Jesús curaba en sábado y poderlo acusar. Ellos estaban en la sinagoga no por escuchar la palabra de Dios, fíjense el detalle del evangelio, no por oír el mensaje. Los fariseos estaban no por saber lo que fueran a aprender del texto de las Sagradas Escrituras, no. Los fariseos estaban espiando, viendo, con los sentidos bien abiertos, con los ojos de tiburón bien abiertos, con los ojos de ballena bien pelados. Así estaban los fariseos. Parecían un pescado sin cerrar los ojos. Así andaban, observando, viendo si Jesús curaba para acusarlo, para destruirlo. Así no vamos a encontrar personas en la vida. Personas que se meten, los chismosos se meten en la vida de otros. Los chismosos andan viendo. Pero mire cómo vino a la iglesia vestido. Pero mire cómo anda con la esposa. ¿Será que están peleados? Ya no la agarra de la mano. Uy, pero mire el curita cómo salió. Uy, pero mira, hasta el cura se echa perfume, anda encoloniado. Uy, pero miren el carro que anda el padre. Uy, pero mire cómo andan los catequistas. Y le dan a la sin hueso, andan espiando, andan chismeando. Fariseo hipócrita, pedazo de chismoso, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Aún así te dices hijo de Dios y participas en la iglesia que vas puro a chismorretear y chismorretear. Eso es lo que hace un fariseo en la iglesia. Chismear. Eso es lo que hace un fariseo en las cosas de Dios. Buscar cómo acusar al otro, cómo señalar al otro. Eso es lo que hace un fariseo en el trabajo. En vez de colocarse a trabajar, él se pone a ponerle quejas y a chismear la vida de la otra persona. Y eso está muy mal. No seamos fariseos. Pero tampoco dejemos que los fariseos hagan con nosotros lo que a ellos se les venga en gana. Porque a veces nosotros no caemos en el chisme, no nos gusta, pero nos entretiene. Ahí andamos escuchando a los chismosos.
Tan chismoso es aquel que habla, chismea, mueve esa sin hueso para decir las cosas de los demás, como aquel que presta sus oídos atentos para escuchar los chismes, para escuchar lo que el otro diga y no darle un parado. Los fariseos estaban al acecho. Los fariseos son aquellos que están interviniendo. Los fariseos son aquellos que están con las parabólicas puestas a ver qué chisme le llega, para señalar, para apuntar a la otra persona. Estaban al acecho para ver si Jesús curaba y poderlo acusar. Oigan con atención. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Jesús llamó al enfermo, llamó al tullido y le: ven acá, párate ahí en medio, para que la gente lo viera. Después les preguntó a la gente: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó limpia, quedó curada, quedó sanada. Jesús llamó a los fariseos, al pueblo, y le dijo: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿Se puede hacer el bien o se puede hacer el mal? El sábado no se podía trabajar. Y curar a una persona ellos lo iban a considerar trabajo. Y entonces Jesús le dijo: si una persona se está muriendo, ¿la puedo ayudar o no? Si ustedes ven que su buey se cae allá en el abrevadero y se está ahogando, ¿no va corriendo y lo saca? En otro pasaje de la Escritura dice: y este hijo de Dios, Satanás, lo tenía sometido, porque yo no lo voy a ayudar. Los fariseos, los sábados, al igual que el pueblo judío, guardaba el sábado y no trabajaba. Y como no trabajaba, entonces nadie podía trabajar. Y en eso Jesús le dice: ¿se puede hacer el bien el sábado o se puede hacer el mal? Ayudar, salvar una vida o dejarla perder. Y ellos se quedaron callados. Y me llama la atención porque dice el Evangelio: Jesús los miró con ira. Jesús los miró con rabia y tristeza. A Jesús no le gustan los chismosos. A Jesús no le gustan los fariseos. A Jesús no le gusta que ustedes y yo tengamos esas actitudes feas. A Jesús no le gusta que ustedes y yo tengamos esas actitudes horribles de fariseísmo. A Jesús no le gusta que ustedes y yo andemos con esas groserías. Pero a nosotros nos encanta ser chismosos. Pero a nosotros nos encanta. A mí me encanta, Padre, chisme. Me entretiene el chisme. Yo necesito saber las cosas. Yo no soy chismoso, yo soy averiguador, Padre. Nosotros andamos con las parabólicas puestas, con el wifi encendido para ver qué agarramos de señal, para ver si agarramos cobertura, para ver si agarramos señal y aprendemos y sabemos los chismes. Oye, fariseo hipócrita, a Jesús no le gusta eso. A Jesús le dio rabia ese gesto. A Jesús le molestó y le sigue molestando. Aprenda hoy la lección, aprenda hoy el Evangelio. Deja de ser chismoso. Padre, yo no soy ningún chismoso. Bueno, usted no, otro que está escuchando. Padre, yo tampoco. Bueno, los que no escuchan el Evangelio lo están escuchando por primera vez más. Si usted sabe de algún chismoso, pásele este Evangelio, compárteselo. Jesús le da rabia, le molesta a los fariseos que son chismosos, que andan espiándolo, que no les importa el ser humano, que no les importa la persona. Lo que les importa es ser chismoso, chismorretear. Eso no le agrada a Cristo. Eso no le gusta a Dios. Eso no le agrada al Señor. Y a veces nosotros creemos que en la vida podemos actuar de esta manera. A veces nosotros creemos que en la vida podemos ser así. Y no podemos actuar así. Oigan, escuchen. Entonces, mirándolos con ira y tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó sana. A mí no me importa lo que usted diga, chismoso. A mí no me importa lo que usted piense, chismoso. A mí no me importa lo que usted me vaya a hacer. Esta persona es hija de Dios y yo voy a ayudarle. Extiende la mano. La extendió y fíjense las consecuencias.
Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. A Jesús no lo querían matar porque robó. A Jesús no lo querían matar porque cometió alguna acción negativa dentro de la sociedad para con el prójimo. A Jesús lo querían matar porque era bueno. A Jesús lo querían matar porque ayudaba. A Jesús lo querían matar porque era hijo de Dios. A Jesús lo querían matar por envidia a los fariseos, porque ellos no pudieron hacer nunca un milagro. Porque ellos nunca pudieron sanar a un enfermo. Porque ellos nunca pudieron ayudar a una persona. Porque ellos, teniendo condiciones y capacidades de hacer las cosas, nunca lo quisieron hacer. Por eso querían matar a Jesús. Por eso querían acabar con el Señor. Eso hace un chismoso. Pero a los chismosos, ¿cómo se tratan? Hay que detenerlos. Hay que pararlos. Y hay que decirle, no, tú así. Hay que decirle, ubícate. Hay que decirle, a mí no me gusta el chisme. Porque hay chismosos, pero también hay personas que oyen a los chismosos que son chismosos iguales. Y nosotros debemos decirle, un momentico, esto no me gusta, esto no me agrada. No tienes por qué hablar del prójimo, no tengo por qué escucharte hablar del prójimo. Porque entonces es ahí donde vienen los planes para acabar con las personas. Vamos a acabarla, vamos a destruirla, vamos a hacer esto en función de destruir, de acabar sin importar nada, sin importar nada. Miren las potencias como pelean, las potencias mundiales. Pelean y luchan por acabarse entre ellas. Pelean y luchan por destruirse. Pelean y luchan por acabar con otro. Y miren cómo sufren los pueblos. Y miren cómo sufren las naciones. Mientras que ellos pelean y sufren y luchan, están ricos, hacen lo que quieren. Pero mire el pueblo cómo disfruta, cómo sufre. Mire el pueblo cómo llora. Mire cómo el pueblo pasa hambre. Cuando hay fariseos que andan peleando, que andan discutiendo, cuando hay fariseos que andan golpeándose, que andan chismeándose del uno al otro para ver cómo se acaban, sufren las personas. A Jesús no le gustaba eso. A Jesús no le agradaba eso. Buscaron la forma cómo matar, cómo acabar con Jesús. Qué error más grande. Y cada vez que nos metemos en chismes, cada vez que nos metemos a fariseos, cada vez que nos metemos en camisa de 11 varas, andamos buscando la muerte de Jesucristo. Andamos buscando cómo acabar con el Señor y cómo acabar con la iglesia. Y eso está muy mal. Que de este evangelio podamos aprender que a Dios no le gustan los chismosos. Que eso le hace que Cristo se moleste, se llene de rabia, de ira, pero también de tristeza. Porque esa persona de la que usted habla, de la que usted chismosea, por ella también murió Jesucristo, murió el Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.